Presenciar animales salvajes fuera de tu vehículo a veces puede darte una falsa sensación de seguridad, ya sea durante un safari africano o al detenerte a admirar animales salvajes como osos en la carretera. La seguridad que percibes dentro del vehículo mientras observas a estas majestuosas criaturas deambulando fuera de él puede crear una ilusión de control. Dale al botón de me gusta y suscríbete ya mismo. En el episodio de hoy, repasaremos 3 ocasiones en las que varias personas fueron atacadas mortalmente por animales salvajes mientras estaban dentro de su auto. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Catherine Chappell trabajó como editora de efectos especiales en la industria del cine. Su larga lista de trabajos incluye Juego de Tronos, Capitán América, Divergente y Godzilla. Pero también tenía una pasión fuera de la industria del cine, la vida silvestre y la conservación de la misma. Ella estaba decidida a ayudar a los expertos en vida silvestre de la gran selva sudafricana. Unos meses antes de su visita a Sudáfrica, creó una página GoFundMe para recaudar dinero para el grupo de conservación Wildlife ACT. Informó en sus redes sociales que ayudaría a rastrear y vigilar a varios animales, participando en técnicas de prevención de la caza furtiva, apoyando a los veterinarios y ayudando a reubicarlos. Iba a ser la aventura de su vida. Se aventuró a Sudáfrica en junio de 2015 durante una pausa en su trabajo. El voluntariado en una de las reservas de caza era su principal interés, pero también esperaba hacer algún día una película sobre la caza furtiva de animales, por lo que también era una forma de investigación para su futuro proyecto. Voló desde Canadá hasta Londres y luego hacia Johannesburgo. Durante su visita a Sudáfrica, se alojó en una casa de huéspedes en Melville, un suburbio de la ciudad. Debido a su trabajo de conservación, Catherine también organizó una visita al Parque del León en Johannesburgo, donde disfrutó de refrescantes cócteles, por lo que se pudo observar en las fotos que publicó en redes sociales. También comentó lo barata que era la comida en la ciudad. En su visita al Parque del León, optó por contratar a la empresa turística de Cabbage Tours. Su guía sería Pierre Potgieter, el dueño de la compañía turística. Era un guía de 66 años, nacido y criado en Sudáfrica. El parque contaba con un recinto de 20 acres que alberga 85 leones. Ha sido visitado por personas famosas como los cantantes John Legend y Shakira. Ofrece una experiencia cercana y personal con uno de los depredadores más importantes de Sudáfrica. Cuando los autos entran al parque, pueden ver numerosas indicaciones que informan que deben permanecer en sus vehículos y mantener las puertas y ventanas cerradas. Pero la gente no siempre sigue las normas, y esto es lo que ocurre cuando no lo hacen. Aunque Catherine puede haber sido un genio detrás de la cámara y en el ordenador de efectos especiales, no mostró ningún signo de genialidad cuando entró al Parque de Leones. Al atravesar las altas puertas metálicas que la llevaron al recinto de los leones, Catherine pudo verlos. Casi todos estaban tumbados en la hierba tomando sol. Parecían dóciles y mansos, pero estos leones eran engañosos. Puede que no tuviera la libertad de vagar por la enorme extensión del Parque Nacional Kruger de Sudáfrica, pero no eran mansos en absoluto. Se puede sacar al animal de la naturaleza, pero no se puede sacar la naturaleza del animal. Un león macho y una leona hembra yacían pacíficamente en la orilla. Pierre se detuvo junto a ellos y Catherine tenía su cámara preparada. Tan pronto como él paró la 4x4, ella empezó a tomar fotos. Estaban a pocos metros de los animales y haciendo zoom a través de la lente de su cámara y Catherine podía ver el más pequeño de los detalles, el fino pelaje de sus músculos, sus profundos ojos marrones y sus blancos dientes caninos mientras jadeaba bajo el sol de la tarde. Instintivamente Catherine bajó la ventanilla para conseguir una toma más clara. Al hacerlo, las caras de los leones se enfocaron nítidamente. Ella se maravilló de su belleza, su grácil presencia y su comportamiento calmado, pero ese comportamiento estaba a punto de cambiar. La hembra de león se levantó, estiró su espalda, sus enormes patas delanteras se posaron en el suelo blando, bostezó revelando sus dientes y luego se volvió hacia Catherine. Todo el tiempo,
Catherine continuó tomando sus fotografías. Eran las tomas perfectas. El parque estaba lleno de turistas, por lo que una fila de coches se alineó detrás del coche de Catherine y Pierre. Cada uno esperaba su oportunidad para mirar a los leones a pocos metros de sus coches. Pero los coches que estaban detrás de Pierre habían visto la ventana abierta de Catherine y su lente de la cámara asomándose. Podían ver a la leona acercándose al vehículo mientras que la joven no hacía nada. Tal vez ella no podía verla. Tal vez estaba demasiado concentrada en el león macho. Los otros conductores empezaron a tocar sus bocinas, preocupados por la seguridad de la mujer. El sonido de las bocinas no hizo nada para alertar a Catherine o a Pierre. No hizo nada para disuadir a la leona que se acercaba. En cambio, la hembra saltó hacia el auto. Sus patas delanteras se engancharon en el lado del metal y todo el peso de su cuerpo empujó contra el vehículo. Catherine saltó hacia atrás, pero no había ningún lugar para ir. Batalló con su cinturón de seguridad, ya que no había esperado que el león saltara de esa manera. Ahora estaba cara a cara con el depredador y podía oler su aliento. Le miró directamente a los ojos. Cuando el león se puso de pie sobre sus patas traseras, era casi tan alto como la 4x4. Era una bestia increíblemente poderosa con miles de años de instinto asesino, empaquetado en un cuerpo musculoso. Catherine no podía cerrar la ventana, porque eso significaba que debía inclinarse hacia el león, además de empujar la cabeza de este fuera de la ventana para llegar al botón. El corazón de Catherine retumbó en su pecho, sintió la adrenalina recorriendo su cuerpo y se preguntó qué podía hacer, pero en esos primeros segundos no creyó que el animal atacaría. La naturaleza relajada del parque y los leones de aspecto dócil la llevaron a una falsa sensación de seguridad. La cabeza de la leona casi llenaba toda la ventana. Era mucho más grande de lo que Catherine podría haber imaginado. Se detuvo en la ventana durante unos segundos, evaluando la situación y percibiendo a la gente dentro del coche. Luego, un segundo después, la leona se arrojó a Catherine. La mujer gritó cuando sintió cómo el león apretaba sus colmillos alrededor de su cuello. Los caninos afilados rasgaron su carne, seccionando los vasos sanguíneos. Pierre se inclinó sobre Catherine e intentó desesperadamente golpear a la leona para alejarla, pero era demasiado fuerte, era demasiado poderosa. La leona desgarró el hombro y cuello de Catherine y luego saltó del vehículo. El coche que estaba justo detrás de ella podía ver sangre fresca goteando de su boca, su hocico mojado con algo rojo. El león macho se levantó, pero los otros leones cercanos no se inmutaron, no se movieron. Se habían limitado a ver cómo la hembra había hecho su ataque de pocos segundos de duración, pero para su horror, esto no había terminado. La hembra decidió saltar una vez más. Esta vez ella se zambulló directamente en la ventana, su cabeza presionada contra el coche. Agarró a Catherine una vez más y desgarró su cara antes de retirarse de nuevo. En menos de un minuto, la leona había generado daños catastróficos a la joven estadounidense. Pierre pidió ayuda por teléfono y trató de detener la hemorragia. Sintió que sus piernas se debilitaban. Sintió una presión abrumadora en su pecho, una sensación de muerte inminente, pero luchó contra la sensación agonizante que ahora se apoderaba de su pecho. Un guardabosques se dirigió hacia la leona y la ahuyentó con su Land Rover. Llegó más personal del parque mientras sacaban a Catherine del vehículo para posarla sobre el suelo. Pierre les gritó que le ayudaran a administrar los primeros auxilios, pero el trabajador estaba en un aparente estado de shock. Dudaron y se mostraron reacios a intervenir, lo que le costó a Catherine unos segundos preciosos de los que no disponía. Después de lo que a Pierre le pareció una eternidad, llegó la ambulancia, pero era demasiado tarde. Los paramédicos intentaron revivir a Catherine, pero había perdido demasiada sangre. No podían hacer nada. Su hermana la describía como valiente y sabía que tenía una gran sed de aventura. Era entusiasta por cosas nuevas. Su novio se derrumbó en su funeral cuando habló de su última conversación juntos, en la que le advirtió que tuviera cuidado y que recordara que ella es una chica de ciudad. Pierre estaba desconsolado. De hecho, los médicos del hospital, después de remendar su brazo gravemente mordido, confirmaron que había sufrido un ataque al corazón en el momento del ataque.
El dolor que sentía en el pecho era del corazón, pero había luchado con valentía para proteger a su cliente. Por supuesto, tras el incidente le hicieron preguntas a Pierre y a su empresa, Calabash Tours. Algunos testigos dijeron que habían visto la ventanilla del conductor abierta mientras el coche circulaba por el parque. Catherine solo seguía el ejemplo del guía. Habría sido otra cosa que la llevó a tener esta falsa sensación de seguridad. Pero Pierre lo niega rotundamente. Él sabía las reglas, sabía que era peligroso conducir por el territorio de los leones con las ventanillas abiertas. El Parque de Leones se negó a cerrar el parque después del incidente y la leona no fue sacrificada por sus acciones. Los cuidadores indicaron que la leona estaba lista para aparearse y esto pudo haberla llevado a estar particularmente defensiva y recelosa de los visitantes que invadían el parque. Notablemente, a pesar de la triste noticia de la muerte de Catherine, los visitantes igualmente entraban al parque con sus ventanillas abiertas. Parece que algunas personas simplemente no aprenden de los errores de los demás. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien más se encuentre con su increíble desgracia. Era 1967 en Sydney, Australia. Algunos amigos se juntaron. Era un grupo de 3 adultos y un niño. Se subieron al coche charlando alegremente mientras manejaban por la costa de Australia. Conducían por el pintoresco barrio de Dover Heights, en el este de Sydney. La carretera bordeaba los acantilados. Este día en particular, la visibilidad era escasa. La niebla otoñal había llegado desde el mar y envolvía la costa y la ciudad en un manto blanco. Mientras el coche avanzaba, el niño del asiento trasero empezó a portarse mal. Había tirado algo al suelo y no podía alcanzarlo. En un intento por calmar al niño, el conductor trató de buscar el juguete en el espacio para los pies situado detrás de él. Apartó la vista de la carretera durante un segundo que resultó fatal. No se dio cuenta de la velocidad a la que iba, justo cuando se avecinaba un giro pronunciado. El auto chocó con algo y el hombre intentó frenar rápidamente, pero era demasiado tarde. El auto atravesó la barrera de protección. Los pasajeros gritaron mientras el coche volaba por los aires durante unos segundos antes de caer por el acantilado. Pero no se precipitó al mar, sino que quedó atrapado en unas rocas que sobresalían del acantilado. Las rocas mantuvieron el coche en una posición vertical aterradora. El repentino frenazo en las rocas hizo que todos volaran hacia adelante en sus asientos. La pasajera delantera se precipitó hacia adelante, se estrelló contra el parabrisas y cayó al agua que estaba 30 metros cuesta abajo. Unos pocos segundos después, golpeó la superficie fría y dura del océano. Yacía quieta, sin vida, en la parte superior del agua. En cuestión de segundos, vieron formas sombrías acercándose a la mujer en el agua. Convergieron desde todas las direcciones, atraídos por el fuerte sonido de la caída, atraídos por el olor de la sangre. Cometieron un ataque frenético hacia el cuerpo de la mujer. Testigos oculares dijeron que vieron 14 tiburones agitándose en el agua mientras el coche colgaba precariamente en el acantilado. Si la pasajera no hubiese muerto en el impacto, habría sido despedazada en cuestión de segundos por los tiburones. El conductor vio la conmoción en el agua. Pudo ver el océano burbujear y hervir, volviéndose rojo mientras la mujer desaparecía. Él gritó y trató de mirar detrás de él para ver si los demás estaban vivos en la parte trasera del coche. El cinturón de seguridad mordió en su pecho. No podía aflojarlo, no podía liberarse. Lo estaba sosteniendo firme, pero necesitaba un poco de holgura para poder moverse. Oyó al coche crujir y moverse peligrosamente. Cada vez que hacía un movimiento, por más pequeño que fuera, el auto se balanceaba de adelante hacia atrás. Pocos centímetros lo salvaban de una muerte segura. Cuando miró por encima de su hombro, pudo ver que el niño y el otro pasajero no se movían. Intentó alcanzarlos, desesperadamente tratando de despertarlos, pero no respondían. No sabía qué hacer. Si lograba salir del auto, igualmente seguía colgando de un acantilado de 30 metros. Personas fueron al rescate. Mientras el auto colgaba, llamaron a emergencias. El hombre se había golpeado fuertemente la cabeza contra el volante,
Tenía la visión borrosa y la cabeza le supuraba sangre. Notaba cómo el latido del corazón resonaba en sus oídos. El terror se apoderó de él mientras rezaba por un milagro. Pero después de 30 minutos aferrándose al borde del acantilado, las rocas finalmente cedieron. El coche y el conductor salieron volando. El coche se estrelló dando volteretas por el acantilado, chocó contra el agua y flotó allí por pocos minutos. El hombre sintió el torrente de agua que entraba en el vehículo. Intentó desesperadamente soltarse de su cinturón de seguridad, pero este no cedía. Conforme el agua subía, él entraba en pánico cada vez más. Sintió algo arrastrándose por debajo de sus pies y sobre su regazo. Ahora el agua estaba a una altura peligrosa. En ese momento, algo pasó al lado suyo, justo afuera de la ventana. Vio una aleta gris oscura, luego otra y otra. El hombre fue rodeado. Los tiburones habían conseguido un gusto por la carne humana y tenían hambre de más. Frenéticamente el hombre tiró del cinturón de seguridad. Finalmente pudo aflojar la tensión y desabrocharlo. El coche estaba medio sumergido. No había otra manera de salir más que sumergirse en el agua y salir nadando por el parabrisas medio roto. Pero sabía lo que había allí abajo. La idea le sacudió hasta la médula. Sabía que al momento en el que saliera del coche seguramente sería devorado. Oyó golpes y chapoteos a su alrededor. Giró sobre sí mismo. Los tiburones estaban tratando de llegar a través de las ventanas traseras destrozadas. Tomó una respiración profunda cerca del techo del coche y se sumergió bajo el agua. Las borrosas sombras de los tiburones se hicieron más nítidas mientras nadaban cerca del parabrisas. Él miró cómo nadaban de izquierda a derecha y de derecha a izquierda rodeando el vehículo, buscando la forma de entrar. Cuando dejó de ver tiburones delante de él, saltó a la acción. Empujó el asiento del conductor con sus pies y nadó a través del parabrisas roto. La sangre de la lastimadura de su cabeza se adentró al agua. El aroma llamó la atención de los tiburones. Comenzaron a perseguir a la presa ensangrentada. Cuando salió a la superficie, se trepó al techo del coche, que apenas sobresalía del agua. Estaba mojado y resbaladizo, pero se aferró a él y se subió a la parte superior de acero. Se estabilizó allí mismo por un momento, respirando con dificultad. La sangre goteaba y entraba a sus ojos. Se limpió y miró a la orilla. Estaba tentadoramente cerca. A su alrededor aparecieron aletas dorsales a través de la superficie del agua. Estaban teniendo un festín. Habían logrado entrar al auto y disfrutaban del alimento que estaba en la parte trasera. Mientras el coche goteaba y se mecía y las aletas de la cola de los tiburones se agitaban, chocaban y salpicaban, el hombre sabía que tenía que escapar. Reuniendo todo el coraje que pudo reunir, se zambulló desde el techo del coche hacia los tiburones. Estaba a pocos metros de distancia. Sabía que los tiburones estarían sobre él al instante, por lo que se precipitó a través del agua, pateando frenéticamente, nadando lo más rápido posible a través del agua. Estaba cada vez más cerca de la orilla, pero se sentía como una eternidad. Estaba seguro de que de repente sentiría una mordida aguda de uno de los tiburones, y justo en ese momento uno lo agarró y lo sacudió brevemente, pero milagrosamente llegó a la orilla. Se agarró de las rocas y se lanzó a la tierra firme. Cuando lo consiguió, miró a su alrededor justo a tiempo para ver el coche hundiéndose. El remolino y el burbujeo del agua fue todo lo que quedó, luego de que el agua se hubiera tragado el coche. Cuando los servicios de emergencia alcanzaron al hombre, lo llevaron al hospital. Sufrió graves lesiones en la cabeza y en el cuello. También fue tratado por el shock, pero afortunadamente se recuperó por completo. Ese día perdió a sus amigos en un trágico y aterrador suceso que le perseguiría el resto de sus vidas. Existen muchos reportes de ataques de tiburón en Harbour, Sydney. Por décadas rodearon sus playas y causaron estragos. Nunca identificaron la especie exacta de los tiburones culpables de estos sucesos. Sin embargo, algunos biólogos tienen la teoría de que detrás de esto están los tiburones toro, ya que ocasionalmente cazan en manada. Lo que siempre debemos recordar es que en el momento en el que entramos al agua, estamos en su territorio, no el nuestro. Y en cualquier momento,
podríamos encontrarnos con nuestra catastrófica desgracia increíble. La familia Zhao llevaba toda la semana deseando que llegara este momento. Bao y Mei llevaban casados más de 5 años y hacía poco más de un año dieron la bienvenida al mundo a su hija, Xia, la luz de sus ojos. La niña compartía la atención de sus padres con sus abuelos maternos. Los padres de Mei vivían cerca, y como su marido y padre solían estar ocupados con el trabajo, la madre de Mei, la señora Zhou, pasaba los fines de semana con la pareja. Ella y su nieta eran inseparables y a Mei no le importaba que su madre dividiera su tiempo en partes iguales entre su propia casa y la de Zhao. Ayudaba mucho a la pequeña Xia y se esforzaba al máximo por hacer la vida de la familia lo más fácil posible, cocinando y ocupándose de las tareas domésticas mientras los jóvenes padres trabajaban. Cuando organizaron el viaje familiar al zoológico de Pekín, Mei automáticamente compró un boleto para su madre también. La abuela estaba encantada con la invitación, ya que nunca había estado en este emblemático lugar. El zoológico de Pekín es uno de los más grandes del mundo y alberga una gran variedad de animales como pandas, elefantes, leones, animales africanos salvajes, reptiles y el favorito de los fans, la colina de los monos, donde hay más de 100 monos rhesus columpiándose de los árboles. El zoológico de Pekín tiene todo y ofrece una experiencia única en la que los visitantes pueden conducir sus coches a través de las hectáreas de terreno que albergan a estos animales. El zoológico no cree en encerrar a los animales en jaulas pequeñas. De hecho, les permiten la mayor cantidad de libertad posible para que puedan vivir sus vidas lo más naturalmente posible. La experiencia es lo más parecido a un safari real que se puede tener fuera de África. Esa mañana, los Zhao llenaron el coche de aperitivos y bebidas, pero Mei tardó en arrancar, ya que se había despertado con náuseas, pero no iba a perderse una excursión familiar tan increíble. Además, reprogramar todo el fin de semana costaría mucho dinero innecesario que la familia trabajadora no podía permitirse malgastar. Había trabajado hasta tarde, así que Mei se ofreció a manejar la primera mitad del parque, mientras él le hacía compañía en el asiento del copiloto. Detrás se encontraba la abuela, junto a Xia, que estaba bien sujeta a su sillita. Mei se sentía un poco mejor que en la mañana y estaba segura de que estaría lo suficientemente bien como para hacerse cargo de la mayor parte del viaje. Comenzaron por la entrada norte y condujeron hacia el sur, parando primero para ver la exhibición de reptiles. A continuación estaban los animales africanos, leones, jirafas y rinocerontes, todos presentes. Justo cuando su tercera hora en el parque llegó a su fin, vieron los pájaros tropicales y los osos del norte. Allí fue cuando la pequeña Xia cabeceó. A pesar de todo, había sido una mañana agradable, pero al mediodía Mei estaba empezando a sentirse mal de nuevo. El calor del sol de la tarde le golpeó fuerte y pasó de sentirse un poco mareada a sentirse realmente débil con náuseas. Justo cuando fueron al ala sur del parque y entraron al recinto de tigres, Zhou se dio cuenta de la palidez de su hija y la animó a cambiar de lugar con Bao. Hasta este momento, todos los animales habían estado detrás, de vallas resistentes o en jaulas, pero eso era porque únicamente la exhibición de tigres y la colina de los monos eran las dos atracciones más populares por una razón muy específica, que se podía conducir a través de los animales salvajes, siendo las paredes del vehículo metálico la única protección. Todos los animales eran alimentados en un horario estricto, por lo que nunca estaban lo suficientemente hambrientos como para ser una amenaza seria y había vehículos blindados estacionados con personal armado en el interior cada pocos metros a modo de precaución adicional. Ninguno de los 3 adultos en el auto había visto ningún animal. Las calles estaban desiertas. Solo habían manejado pocos metros cuando Mei frenó el auto. Se quitó el cinturón de seguridad, abrió la puerta y salió. Incluso se sorprendieron los 2 tigres siberianos que estaban escondidos detrás de los árboles. Nunca en sus largos años de cautiverio habían visto a un humano caminando tan libremente entre ellos. Siempre veían coches pasar y a los guardianes del zoológico que lanzaban sus porciones de carne desde esos grandes vehículos blindados 2 veces al día.
Aunque hayan sido criados en cautiverio y nunca hayan cazado en sus vidas, cuando posaron sus ojos en el ser vivo que caminaba tranquilamente fuera de su auto, sus instintos primitivos entraron en acción y peligró la vida de May. Caminó desde el lado del conductor, alrededor de la parte delantera del coche, hacia la puerta del lado del pasajero. El cinturón de seguridad de Bao se atascó y no lo dejaba salir. Ella lo regañó para que se diera prisa, pero ese repentino estallido de ruido de May llevó a uno de los felinos a la acción. Antes, estaba demasiado confundido como para decidir cómo reaccionar, pero el repentino sonido que vino de la mujer borró todo rastro de pensamiento de su mente. Se convirtió en un cazador salvaje, su esencia. Corrió desde los árboles hacia la espalda de la mujer. Bao fue el primero en ver al tigre y lanzó un grito. May se dio la vuelta para ver qué había sucedido, y lo vio. El gato rayado, negro y naranja, corriendo a toda velocidad hacia ella. Fue tan rápido que May no tuvo tiempo de reaccionar antes de que la bestia hundiera sus dientes en su muslo. Ella no sintió inmediatamente ningún dolor, pero podía sentir la presión de su boca apretando su pierna y oír el sonido repugnante de su carne rasgándose en pedazos entre esos dientes afilados mientras la arrastraba lejos del auto. El cazador no intentó acabar con May en el instante. Fue lo suficientemente inteligente para empezar a arrastrarla hacia la seguridad de sus árboles. Cuando empezó a tirar de ella, May finalmente sintió el dolor agonizante de su músculo siendo arrancado del hueso. Gritando y agitándose, su lucha no tuvo ningún impacto en la bestia, que se movía rápidamente y la tenía entre sus garras. De repente, Bao se liberó de su asiento y salió del coche para defender a su esposa. Zhou, desde el asiento trasero, reaccionó de la misma manera. Cuando vio al tigre saliendo de los árboles, dejó de ser una anciana. La adrenalina y el amor la sacaron del coche, convirtiéndola en una mujer 30 años más joven. Corrió tras su yerno y los gritos de su hija. Ni ella ni Bao tenían idea de lo que harían cuando alcanzaran al depredador. Solo sabían que lucharían con todo su ser para sacar a May de allí. El tigre que tenía a May en su boca debió haberse dado cuenta de ello porque echó un vistazo a la pareja que corría hacia él y al coche blindado que ya se acercaba a toda velocidad a la línea de los árboles y supo que le superaban en número. Abrió la boca, dejando a May sangrando en el suelo, y se fue hacia las profundidades de los árboles. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Un segundo tigre, una hembra, estaba escondida detrás de unos arbustos. Se había tomado un poco más de tiempo para evaluar la situación. Tenía solo segundos para reaccionar si quería atacar y conseguir una presa. Cuando llegaron los guardianes uniformados, las posibilidades del tigre de una caza exitosa bajaron a cero. El tigre saltó de los arbustos y aterrizó justo encima del miembro más pequeño y más débil del grupo, la abuela. Bao estaba arrodillado junto a May, tratando de levantarla sobre su hombro, pero estaba teniendo problemas para levantarla, por lo que la llevó en ambos brazos. Iba a correr tan rápido como pudiera para llevarla de vuelta al coche, y con May gritando, no oyó ni vio el ataque a su suegra, que estaba detrás de él. Fue empujada contra el suelo por el animal de 130 kilogramos. El tigre fue directamente a la yugular, hundiendo sus dientes en su cuello, hombro y cara. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar. Con la fuerza con la que se aferró a ella, el tigre aplastó por completo sus vías respiratorias y el cuello y dejó obsoleta su capacidad de empujar el aire más allá de sus cuerdas vocales. La hembra de tigre vio que el camión del personal se había detenido y media docena de hombres con armas de fuego se apresuraron a salir. Ella continuó arrastrando a la anciana hacia los árboles, pero sus dientes desgarraron su cuello, destrozando a la mujer mayor. Se desangró tan rápido que estaba muerta antes de que la metieran en la parte trasera del coche de personal junto a su hija herida. Bao lo siguió en su propio coche, con su hija que todavía estaba atada en el asiento trasero. Ella había dormido a través de toda la terrible experiencia. 8 meses más tarde, May había soportado varias cirugías. Se realizó un funeral para la abuela. Bao y May todavía tenían pesadillas y la bebé Xia creció. Pero los terribles acontecimientos de ese día
hacía tantos meses, estaban lejos de terminar porque la familia Zhao presentó una demanda legal contra el zoológico de Pekín. Ese primer año de recuperación, sumado al desgastante proceso legal de la demanda, les quitó mucha energía. El proceso era tan complicado que hoy en día, 7 años después, todavía no terminó. Los tribunales decidieron que el zoológico había colocado suficientes señales de advertencia y que la rápida respuesta de su personal armado fue la razón por la que toda la familia no murió en ese horrible día. Pero el zoológico de Pekín todavía tiene muchas cosas que responder en los 3 años que precedieron a la muerte de Zhou y la discapacidad crónica que perseguirá a Mei el resto de su vida. Hubo otros 2 ataques mortales en el zoológico, ambos miembros del personal, y una de las 2 muertes ocurrió en el mismo recinto de tigres en el que Zhou perdió la vida. El tigre responsable de la trágica muerte de la abuela en el zoológico de Pekín no fue eutanasiado por el zoológico, sino que permaneció en un recinto mejorado, alejado del público, para evitar que otros visitantes del parque se encontraran con su aterradora e increíble desgracia. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. El atractivo de trabajar en contacto directo con animales exóticos y peligrosos puede llevar a los expertos en animales a desarrollar una falsa sensación de familiaridad. Al estar mucho tiempo en presencia de estas criaturas, los cuidadores eventualmente pasan por alto los riesgos inherentes. Subestiman los instintos de los animales y su peligro potencial. Dale al botón de me gusta y suscríbete ya mismo. En el episodio de hoy repasaremos 3 veces en las que expertos de animales fueron atacados por los animales que tanto amaban. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. En los confines del lejano oriente de Rusia hay una tierra de belleza salvaje y agreste desierto, la península de Kamchatka. Allí la tierra hierve y humea aguas termales. También hay géiseres disparando vapor hacia el cielo. Es un lugar de fuerza bruta donde la tierra misma parece estar viva y respirando. También es el hogar de una gran variedad de vida silvestre, desde el majestuoso oso pardo hasta el escurridizo leopardo de las nieves. Para aquellos que se animen a adentrarse en ella, la península de Kamchatka ofrece una experiencia impecable en la que la belleza de la naturaleza se muestra en todo su esplendor y la naturaleza salvaje de la tierra se puede sentir en cada respiración. Vitaly Nikolayenko fue uno de los investigadores de osos más conocidos de Rusia. Dedicó 30 años, aproximadamente la mitad de su vida, a la investigación de estas majestuosas criaturas. El hombre de 66 años también fue guardabosques en la Reserva Natural de Kronotsky, donde patrullaba constantemente para luchar contra la pesca y la caza ilegales. Durante estas patrullas, Vitaly seguía a los enormes osos pardos de la península de Kamchatka y documentaba sus hábitos sociales de apareamiento y alimentación. Al anochecer, regresaba a su cabaña, encendía la lámpara de queroseno y documentaba cerca de 800 contactos anuales con osos. Su trabajo se convirtió en uno de los registros más significativos del comportamiento del oso pardo jamás realizados. Con el paso de los años, Vitaly se sumergió en repetidos encuentros con osos. Se acercó mucho a estos y parecía no importarles compartir su espacio con él. Su oso favorito era un macho de 2 metros que había bautizado con el nombre de Krasivi, que significa guapo. Le tenía mucho cariño a Krasivi y a veces se tumbaba junto a él mientras dormía la siesta. En diciembre de 2003, Vitaly se quedó en la reserva en lugar de ir a su casa para celebrar las fiestas. Había extendido su visita a la reserva porque quería terminar su investigación sobre por qué algunos de los osos aún no se habían ido a sus madrigueras. Siendo invierno, los osos deberían haber estado hibernando. Era viernes y Vitaly estaba sentado junto a la ventana de su cabaña con las manos envueltas en una taza humeante. Afuera el mundo era un páramo helado.
los árboles estaban cargados de nieve, tomó un sorbo de su té, saboreando su calidez. Sintió tensión y luego sus músculos comenzaron a relajarse en el momento que lo rodeaba una sensación de calma. Acababa de hacer su maleta y estaba esperando su vuelo para salir de la reserva. Mientras contemplaba el paisaje cubierto de nieve, el frío y el silencio del invierno parecían calmar su alma, y por un momento no pudo evitar imaginarse la cálida recepción que le daría Tatiana, su esposa, cuando llegara a su casa. Su risa era música para sus oídos, su voz hacía desaparecer las preocupaciones. La echaba de menos. Observó los copos de nieve que se deslizaban perezosamente por el aire. Cada uno de ellos era una creación única y delicada, como si viera el mundo a través de nuevos ojos, una nueva dimensión. Fue entonces que lo vio. Era Krasivi, su amigo peludo que se dirigía al lago medio congelado para saciar su sed. Para matar el aburrimiento, Vitali decidió seguir a su oso favorito hasta el lago, donde estaba seguro de capturar fotografías merecedoras de premios, además de recuerdos para toda la vida. Se preparó y se llevó su cámara, una pistola de bengalas y el aerosol para osos, solo en caso de que las cosas se fueran de las manos. El lago estaba a menos de 2 kilómetros de su cabaña, por lo que estaba seguro de que estaría de vuelta antes de que su helicóptero llegara. Su aliento generaba vapor y el paisaje era inquietamente tranquilo, como si la península de Kamchatka en sí estuviera conteniendo la respiración. El gruñido de su amigo oso lo liberó rápidamente de sus pensamientos. Él intentó caminar con dificultad a través del rastro de nieve para alcanzarlo, pero la nieve era profunda y sus pies eran pesados. Pero él estaba determinado. Se puso rápidamente sus esquís, que permitieron que se deslizara sin esfuerzo a través del rastro de nieve. Podía ver las huellas del oso aún frescas en la nieve y estaba decidido a seguir el ritmo del oso. Se obligó a ir más rápido, sus músculos se tensaron y ardieron por el esfuerzo de empujarse a sí mismo hasta el límite. Podía sentir el frío filtrándose en sus huesos, pero no vaciló. El sendero se abría paso entre los árboles y él lo seguía con cautela, con los sentidos agudizados por la certeza de que un oso estaba cerca. Momentos más tarde vio a Krasivi durmiendo profundamente. Su pelaje generalmente marrón ahora brillaba bajo la luz del sol de invierno. Esta iba a ser la foto perfecta como recompensa por su agitación en el duro clima. Vitali sacó su cámara, pero era imposible tomar una foto clara, ya que las ramas cubiertas de nieve y los troncos de los árboles seguían interponiéndose en su camino. Entonces, tomó la arriesgada decisión de acercarse. Sus ojos estaban fijos en Krasivi y sus sentidos seguían alerta. Podía oír su respiración pesada mientras luchaba por abrirse paso a través de la nieve. Al día siguiente llegó el helicóptero listo para sacar a Vitali de la reserva para sus vacaciones. El piloto encontró las maletas hechas y una taza de té frío junto a la ventana de la cabina, pero Vitali no aparecía por ninguna parte. Sin dudarlo, llamó al equipo de búsqueda y rescate, que no tardó en llegar, y comenzó la búsqueda. Siguieron las huellas de Vitali y luego de casi 2 kilómetros encontraron sus esquís clavados en la nieve. El equipo de rescate luego continuó siguiendo las huellas y a pocos metros lo encontraron. El cuerpo de Vitali yacía inmóvil y su bote de spray para osos estaba vacío, lo que hizo pensar al equipo de rescate que lo había usado para intentar salvar su vida. En la nieve podían ver las huellas de Krasivi y demostraban cómo atacó a Vitali. Parecía que el spray no había disuadido al oso de atacar. A su lado derecho yacía la pistola de bengalas, sin disparar, que estaba medio comida. Su cámara estaba a centímetros de su cuerpo, ensangrentada y rota. El equipo de búsqueda y rescate recuperó su cuerpo sin vida para que su familia se despidiera de él y le diera sepultura. A pesar de sus numerosos trabajos de investigación, el enfoque proactivo de Vitali en el seguimiento de los osos fue muy criticado por el movimiento conservacionista, que argumentó que Vitali iba en contra del método pasivo consensuado de la etología. En su defensa, Vitali había dicho que nunca subestimó la tenacidad de los osos, pero no fue así como lo vieron sus críticos, ya que para ellos su muerte parecía ser una confirmación de sus preocupaciones.
Además, más de 20 osos se habían habituado a la presencia de Vitaly y fueron blanco fácil de los cazadores furtivos que los mataron poco antes y poco después de su muerte. Como ocurre con la naturaleza, los animales salvajes son eso, animales salvajes, por lo que no hay que sentirse demasiado cómodo al acercarse a ellos, ya que sus rasgos salvajes están intrínsecamente grabados en la piel y pueden emerger en cualquier momento, dejando atrás un cuerpo sin vida. Para Vitaly esta fue una lección aprendida demasiado tarde, pero sus diarios serán para siempre un recordatorio constante de su contribución a la ciencia y a la comunidad académica. Fue una gran pérdida para ambos, el hombre y la naturaleza, y el mismo animal al que dedicó su vida lo llevó a su horripilante desgracia increíble. Era 4 de septiembre de 2006, otro día de trabajo para Steve Irwin, de 44 años, mientras cargaba su camión con provisiones y equipo y partía hacia el Bad Arrecife, cerca de Port Douglas, en el noroeste de Australia. Él y su equipo se disponían a filmar videos submarinos para un documental titulado El océano más mortífero, dirigido por John Staton para Discovery Channel. Durante varios días anteriores del rodaje previsto, John no pudo evitar la extraña sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Habló con sus amigos y con el productor para pedirles que cancelaran el documental, pero el canal ya había gastado demasiado dinero en el proyecto y no podía permitirse más retrasos. Pero John Staton seguía teniendo la inquietante sensación de que algo iba a salir mal. Escribió su testamento y se dirigió a regañadientes al arrecife, acompañado de Steve Irwin y su camarógrafo Justin Lyons. La mañana del 4 de septiembre, tras llegar a la pequeña ciudad cerca de Port Douglas, embarcaron en el barco de investigación de 23 metros de Steve Irwin llamado The Croc One y navegaron hasta el Bad Arrecife, cerca de la Gran Barrera de Coral, en la costa oriental australiana. La zona alberga varias especies de vida marina, entre ellas tortugas marinas, delfines y ballenas, pero el equipo quería encontrar un tiburón para este episodio, así que se pusieron los trajes y el snorkel para sumergirse en el agua. El mar estaba más sucio de lo habitual, y Steve y su camarógrafo Justin no podían encontrar un lugar seguro para buscar al tiburón. Decidieron que lo mejor era posponer la filmación, pero antes de irse, Steve Irwin vio algo que despertó su interés. No era un tiburón, sino una hermosa raya marina. Estos animales marinos podrían crecer hasta 5 metros o 16 pies de longitud, incluyendo su larga cola punzante, de la que tienen un gran control y agilidad. Era su principal arma en el ecosistema submarino, pero Steve Irwin no se asustó de la criatura. Él había estado haciendo esto toda su vida y sabía que las rayas marinas no atacaban normalmente a los humanos, a menos que fueran provocadas o pisadas accidentalmente. Steve nadó más cerca del animal hasta que estuvo justo debajo de él. Pensó que era el ángulo perfecto para filmar algunas tomas para el próximo programa infantil de su hija Bindi, llamado Bindi, la chica de la selva. Hizo señas a su camarógrafo para que se acercara y filmara al animal. Era una hermosa vista. Rara vez se había observado desde tan cerca, ya que por lo general se entierran en la arena para esconderse de los humanos. Justin Lyons se acercó a Steve Irwin sin saber lo que sucedería a continuación. Steve estaba a pocos centímetros por encima de la raya marina, tratando de conseguir el mejor ángulo para filmar, y fue entonces cuando sucedió la tragedia. Mientras se encontraba buscando ángulos, la raya marina rápidamente atacó con su cola, atravesando el pecho de Steve Irwin, que no se dio cuenta de la magnitud del ataque hasta que una sensación de entumecimiento envolvió su cuerpo durante unos segundos. En la conmoción del agua antes de tratar de salir, Steve Irwin dio instrucciones a Justin para seguir grabando. Incluso en esas circunstancias mortales, quería que quedara documentado. Justin, sin embargo, era dolorosamente consciente de lo que acababa de pasar. Había un agujero de 5 centímetros de ancho en el pecho de Steve y estaba sangrando profusamente, convirtiendo el agua en un mar de sangre. Temiendo que la sangre pudiera atraer a un tiburón cercano, Justin agarró a Steve y le instó a nadar hasta un lugar seguro.
Cuando salieron a la superficie, la gravedad de sus lesiones se hizo evidente de inmediato. Steve Irwin estaba en un dolor insoportable y perdiendo sangre rápidamente. Le gritó a Justin que sus pulmones habían sido perforados por el brutal ataque, pero la realidad era mucho peor. La cola de la raya había cortado un lado del corazón de Steve y la pérdida masiva de sangre significaba que podía perder la vida en pocos minutos. Justin Lyons gritó a la tripulación en el barco que Steve Irwin estaba gravemente herido y necesitaba ayuda rápida. Los colegas frenéticamente lo lanzaron a un bote a motor y rápidamente lo llevaron a tierra firme. Luego dijeron que en esos momentos con Steve, este mostró un espíritu indomable, pero estaba perdiendo la conciencia y Justin y la tripulación presionaron la herida para detener la hemorragia. Le pidieron que se mantuviera con vida por el bien de su familia y sus hijos. Steve Irwin se dio cuenta de que estos eran, de hecho, sus últimos momentos y dijo con calma que se iba a morir, mientras le practicaban la reanimación cardiopulmonar. Unos minutos más tarde, dejó de moverse. Sus ojos se cerraron y su rostro se volvió azul. Steve Irwin, el famoso conservacionista de la vida silvestre y querido presentador de televisión, estaba muerto. Llamaron a los paramédicos para una pequeña oportunidad de resucitarlo, pero solo les tomó unos segundos para declarar que Steve Irwin había sucumbido a sus heridas y fallecido. Incluso si lo hubieran llevado a un hospital, había pocas posibilidades de que pudiera sobrevivir a un golpe directo a su corazón. Steve murió rodeado de los animales y la vida silvestre que había amado y apreciado toda su vida. Todo el calvario, desde la puñalada de la cola de la raya hasta los últimos momentos que los paramédicos estaban tratando de revivir a Steve Irwin, fueron capturados en la cámara de Justin Lyons. Pero por respeto del espíritu de lucha de Steve y para evitarle a su familia el dolor de presenciar su muerte, Justin borró la copia final de la cinta después de una breve investigación policial. Las imágenes nunca se vieron ni se divulgaron, pero la imagen de los horribles y dolorosos momentos finales de Steve quedó grabada para siempre en la memoria de la tripulación a bordo y de los compañeros que lo querían y acompañaban. Su mujer y sus hijos estaban de viaje en Tasmania cuando se enteraron de la muerte de Steve Irwin. Estaban devastados e inconsolables por la trágica pérdida de su esposo y padre. Su esposa Terry y sus hijos, Bindi y Rob, viajaron inmediatamente al zoológico de Australia que había dirigido Steve y fueron recibidos con el amor y el consuelo de miles de fans que lo adoraban. Steve había comentado anteriormente que consideraría cumplido su propósito en la vida si pudiera pasar la pasión por la conservación de la naturaleza a sus hijos. Siguiendo el deseo de su padre, Bindi y Rob se convirtieron en dedicados cuidadores de zoológicos y conservacionistas y trabajaron para continuar el legado de Steve Irwin en honor a su trágica y prematura desgracia increíble. Kellyanne y Michael Walsh vivían en una pintoresca propiedad en lo alto de una colina, rodeados de amables vecinos con los que se llevaban muy bien. A simple vista parecían personas ordinarias con pasatiempos ordinarios, pero en realidad tenían un pasatiempo muy inusual. A Michael y a Kellyanne les gustaba coleccionar animales y no cualquier animal. Tenían una afinidad por los depredadores exóticos. Uno pensaría que los vecinos estarían preocupados por todas estas criaturas asesinas que se encontraban tan cerca de sus hogares y los niños, pero de acuerdo con ellos, los Walsh eran excelentes dueños de mascotas. Sus jaulas eran resistentes y seguras, tenían todas las licencias apropiadas y pasaban cada inspección anual de su propiedad. Los vecinos incluso jugaban a asustar a sus invitados con los rugidos que resonaban en las afueras del municipio de Ross, Pensilvania. En 1994, Michael obtuvo una licencia para albergar animales exóticos de todas partes del mundo. Así pasaron los siguientes años adoptando poco a poco todo tipo de animales peligrosos y carnívoros, capaces de hacer llorar hasta las personas más valientes. Un león, 2 cervales, un jaguar, un tigre y un leopardo. Pero el animal más grande y querido era un oso negro adulto llamado Teddy.
Michael tenía legalmente derecho a vender y comercializar los animales que tenía a su cuidado. Podría incluso haber cobrado al público para visitar su propiedad como si fuera un mini zoológico. Pero eso no era lo que Michael y Kellyanne querían. Solo adoraban a las criaturas que normalmente asustan al resto. Vieron la belleza en ellos y si alguna vez tenían a un vecino preocupado, los invitaban a la casa para que pudieran inspeccionar y familiarizarse con los animales. La pareja amaba compartir su amor por los animales salvajes con sus conocidos y su comunidad lo veía como una realidad encantadora. Incluso su vecino de al lado, Scott Caston, que tenía 2 niños pequeños, habló muy bien de los Wolves y de lo impecables que eran. Nunca le preocupó que los felinos carnívoros se escaparan. Scott inspeccionaba sus jaulas en persona y visitaba a sus amigos todo el tiempo, a menudo llevando a sus propios hijos. Pero esta misma tranquilidad fue la culpable de los acontecimientos que sucedieron en ese fatídico día de octubre de 2009. Kellyanne crió a Teddy desde que era un cachorro y la pareja lo agasajaba mucho. El aperitivo favorito de Teddy eran las palomitas de maíz. Este oso era el orgullo de Kellyanne. Teddy pesaba 150 kilogramos de puro músculo que se contenía en una jaula de acero y hormigón de 4 metros por 4 metros. En la naturaleza, los osos negros no son exactamente conocidos por su tolerancia a los seres humanos, pero los que han sido cuidados por la gente son mucho más maleables, incluso más que los osos pardos, a menos que tengan hambre y sean jóvenes. En ese caso, los osos negros son tan propensos a ser agresivos como cualquier otro animal salvaje. Es su naturaleza y ningún entrenamiento puede anular el instinto natural. Para traer un tono aún más grave a esta situación, Teddy era aún más grande que los estándares de su especie. Siempre había sido alimentado con la mejor comida, nunca había tenido que luchar para sobrevivir y nunca había conocido la enfermedad o tiempos difíciles. Teddy era un oso negro en su mejor versión. No solo era inimaginablemente fuerte y pesado, sino que era el doble de alto que un hombre. Ese domingo 6 de octubre comenzó frío y húmedo, una típica mañana de otoño húmedo en Pensilvania y un día típico para Kelly. Luego de que Michael se haya ido a trabajar, ella y sus 2 hijos se dirigieron a alimentar a sus animales. El domingo era también el día en el que Kelly limpiaba las jaulas, por lo que iba a ser una mañana larga y ocupada. Su primera parada fue, como siempre, la jaula de Teddy. Kelly saludaba todos los días primero a su amado Teddy, pero este domingo, Kelly saludó primero a su vecino, Scott. Él estaba en su jardín con sus 2 hijos, atendiendo algunos trabajos extraños que pospuso toda la semana. Los hijos de Scott saludaron a sus amigos antes de volver a ayudar a su padre. Los hijos de Kelly se quedaron en la entrada de la casa. Seguían dormidos y todavía estaban demasiado atontados como para mostrar mucho entusiasmo por el día. Pero a Kelly no le importaba. Le encantaba pasar las mañanas con los animales y sobre todo con Teddy. Colocó la carretilla al borde de la puerta de la jaula. La necesitaba para limpiar la jaula de Teddy antes de poner un poco de paja fresca para mantener sus garras alejadas del lodo. Pero antes de entrar a la jaula, le dio a Teddy una pala llena de comida. Pero no iba a ser suficiente para llenar el estómago del gigantesco oso, pero era suficiente para mantenerlo ocupado mientras ella entraba con sus herramientas por la puerta. Kelly estaba tranquila porque Teddy nunca había mostrado ninguna agresión hacia ella, pero igualmente quería mantenerlo ocupado lo suficiente para que no note la puerta abierta. El oso no dudaría en salir de su recinto si se le diera la oportunidad, pero la comida era un incentivo aún mayor que la libertad, así que Teddy ni siquiera se molestó en levantar la vista de su desayuno mientras Kelly hacía su trabajo. Teddy sabía cómo era el procedimiento y estaba esperando su comida. De pie sobre sus patas traseras, se asomó desde la jaula y gruñó un profundo buenos días a su dueña. El cuerpo de Teddy le decía que era hora de entrar en hibernación. El otoño estaba en pleno apogeo, y ese es generalmente el momento en que los osos negros se preparan para tomar ese largo sueño. Teddy había estado paseando por su jaula durante la última semana, de un lado a otro, buscando una salida para llegar a los bosques donde pertenecía.
La frustración iba en aumento y sus sueños, que normalmente lo veían contento durante la hora de comer, no se dieron cuenta del creciente enojo del oso. Pero por ahora Teddy era aparentemente feliz hurgando su pila de comida. Kellyanne entró con la carretilla y la pala y levantó los primeros desechos sin inconvenientes. Cuando su carretilla estaba llena, dejó la pala a un lado y se dispuso a sacar la primera carga de desechos por la puerta. Pero el repentino movimiento fue todo lo que Teddy necesitó para despertar el animal salvaje que había en él. La suma del instinto natural de proteger su comida y la irritación volátil que sentía por la necesidad de hibernar simplemente hizo que el animal explotara. Teddy no vio a la mujer que lo crió, solo vio una amenaza potencial y a toda velocidad arremetió contra Kellyanne. El aire de sus pulmones salió disparado cuando el oso de 150 kilogramos la estrelló contra el suelo. Cuando volvió a tener aire para gritar, Teddy ya había hundido sus dientes en su hombro. Los rugidos feroces y los gritos de Kelly viajaron al jardín de Scott, cuya mirada rápidamente se transformó en horror al ver el baño de sangre que se estaba desarrollando enfrente de él. El ambiente se llenó de gritos. Los hijos de Kelly corrieron hacia la casa al ver el ataque, porque su recinto estaba abierto y sabían que iban a hacer lo siguiente si no se ocultaban. Scott saltó a la acción. Le tomó 30 segundos correr a su casa para agarrar su arma, cargarla y correr a socorrer a Kelly. Cuando llegó al recinto de Teddy, Kelly yacía inmóvil en el suelo, a pocos metros de la puerta abierta. Teddy seguía encima de ella y le dio al cuerpo una última sacudida. Cuando quedó claro que su presa estaba muerta, Teddy se enfrentó a la siguiente amenaza: Scott. El hombre estaba a unos pocos metros. Teddy podía cubrir esa distancia en solo 4 zancadas, pero Scott estaba listo. El oso bajó la marcha para asaltar a Scott en 4 patas, pero antes de que la bestia pudiera dar 2 pasos, Scott jaló el gatillo y lo apretó una y otra vez. La primera bala golpeó a Teddy en el abdomen. Su piel gruesa y copiosas cantidades de grasa le protegieron de la mayor parte del daño. Eso no era suficiente para derribarlo. Entonces comenzó la segunda ronda de disparos, y esa fue la letal. Golpeó a la criatura en el cuello, y el daño que generó fue mortal para el oso. El animal cayó al suelo con una fuerza que sacudió todo. De los 5 tiros disparados, Scott logró apuntar 2 al cráneo del animal. Incluso si Teddy hubiese tenido suficiente oxígeno para un último ataque, esos 2 impactos eran más que suficiente para terminar con la vida de cualquier ser instantáneamente. Luego de la escena, 2 seres yacían muertos en el suelo. Kellyanne, una mujer que nunca más vería a sus 2 hijos y a su marido que la adoraba, y el oso, que arrancó la vida de una mujer y cambió su familia para siempre. Si no fuera por los gritos de los niños, Scott habría simplemente mirado la escena horripilante en estado de shock durante horas. Dentro de su casa, los niños de Scott llamaron a la policía cuando escucharon los disparos, pero los paramédicos solo llegaron para retirar los cuerpos. Ambos fueron declarados muertos en el acto. Scott y los niños están traumatizados por los acontecimientos de ese día. Igualmente, el vecino por lo menos puede encontrar consuelo en el hecho de que sus acciones salvaron vidas. Si Teddy hubiera logrado salir del patio, teniendo en cuenta el estado de rabia en el que estaba, habría atacado al primer ser vivo que se encontrara. Pero estos eventos dejaron un montón de preguntas inconclusas. ¿Por qué Kelly había dejado abierta la jaula? ¿Por qué no había una jaula separada para mantener al oso mientras ella limpiaba? El hecho es que no importa cuán joven sean, los animales salvajes son justamente eso, animales salvajes. La complacencia no es un pecado. Kellyanne había hecho esta rutina 1000 veces sin ningún problema, pero la número 1001 resultó traer un final distinto. El cambio de temporada, la protección de alimentos y los instintos naturales fueron la receta perfecta para el desastre. La noticia se extendió y el mundo tenía un montón de críticas para lanzar a la situación. Hay niños que perdieron a su madre, un marido que perdió a su mujer y toda una comunidad conmocionada, y luego está Scott Gaston,
el hombre que no dudó en enfrentarse a uno de los mayores asesinos para salvar a su amiga, a sus hijos y a la comunidad en general. Hay dos lecciones que podemos aprender de este terrible suceso. Una es que los animales pertenecen a la naturaleza. Por mucho que los queramos o por mucho que ellos nos quieran, el instinto natural es más fuerte que el amor. Y en segundo lugar, podemos celebrar la valentía de los miembros de nuestra comunidad. Scott no pudo salvar a Kelly Ann, pero salvó a otros de ser atacados. Todavía hay héroes por ahí, dispuestos a poner sus vidas en peligro para que otros no tengan que conocer su aterradora desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. En el episodio de hoy, veremos uno de los más horribles ataques de tiburón blanco. Este tuvo lugar en la costa de Australia. Dos buceadores cazando peces fueron atacados por un tiburón blanco devorador de hombres. Uno de estos buceadores fue brutalmente partido por la mitad y comido por el tiburón. Pulsa el botón de me gusta y suscríbete ya mismo. Este es el terrorífico ataque de tiburón hacia Robert Bartle. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. Jurien Bay es una ciudad costera a unos 275 kilómetros de Perth, situada en Australia Occidental. Se considera un gran lugar para la familia, con grandes oportunidades de natación y hermosas playas cristalinas. También es un lugar de pesca popular, con muchas especies fácilmente disponibles, tales como el arenque y varias especies de tiburones. Además, hay un montón de pescado fresco disponible para aquellos que disfrutan de comerlo sin tener que atraparlo. Allí existen restaurantes increíbles para deleitarse con los distintos platos de mariscos y pescados. La zona también es conocida por sus leones marinos australianos, que están clasificados en peligro de extinción, ya que su población sigue disminuyendo con el tiempo. Ya que Jurien Bay es el hogar de alrededor del 21% de la población total de este animal, muchas personas vienen a visitarlo para tener la oportunidad de echarles un vistazo antes de que sea demasiado tarde. Con una población tan densa de leones marinos en una zona, los depredadores están siempre cerca. Los lugareños saben que deben tener cuidado al entrar a estas aguas si quieren salir con vida. El 19 de agosto de 1967, Robert Bartle y su amigo, Lee Warner, estaban preparándose para nadar en Jurien Bay. Los dos tenían 20 y tantos, y eran buzos muy experimentados y pescadores submarinos que disfrutaban de estar en el océano tanto como sea posible. Esa mañana el mar estaba particularmente fresco con un ligero oleaje que parecía aún más atractivo. El problema con este oleaje es que arrastra una gran cantidad de arena y limo del fondo del océano, reduciendo significativamente la visibilidad bajo el agua. Ya había otros buzos en el agua en el momento en que llegaron y muchas personas estaban practicando para una competencia de pesca submarina que tendría lugar el mes siguiente. Rápidamente se prepararon, se colocaron sus trajes de neopren y tomaron sus fusiles de pesca submarina. Ya estaban listos para ver qué les depararía debajo del agua. Por desgracia para ellos, encontrarían mucho más de lo que esperaban y solo uno de ellos saldría del agua ese día. Utilizando flotadores, fueron arrastrados a aguas más profundas hasta que estuvieron a unos 700 metros de la costa. Pudieron ver que el fondo marino debajo de ellos era estéril. Eventualmente vieron algunos salientes de piedra caliza que les animaron a comenzar su inmersión. Sabían que este ambiente era favorable para la aparición de peces grandes y que de esa forma probablemente harían una pesca decente. Lee inicialmente se mantuvo en la superficie para asegurarse de que todo estaba seguro, mientras que Robert se sumergió para investigar la zona y ver si los peces se escondían dentro de las cuevas. Por desgracia no pudo encontrar ninguna señal de los peces, por lo que decidió que sería mejor pasar a otra zona. Comenzó su ascenso de nuevo a la superficie para encontrarse con Lee, pero mientras estaba mirando hacia arriba,
vio una gran figura oscura nadando hacia él desde el agua turbia. Se quedó quieto mirando a la figura mientras se acercaba más y más. Se quedó congelado por el miedo cuando descubrió el tamaño de esta criatura. De repente pasó a estar cara a cara con un tiburón blanco, la especie de tiburones más agresiva del mundo. Medía 4 metros de largo y estaba utilizando su cola para acortar el espacio que todavía quedaba entre él y Robert. Robert no tuvo tiempo de reaccionar. Tan pronto como se dio cuenta de lo que se acercaba a él, ya era demasiado tarde. El tiburón agarró a Robert entre la cadera y el hombro, hundiendo sus dientes profundamente en su cuerpo. El agua de inmediato comenzó a teñirse de rojo. Él trató de luchar golpeando al tiburón, pero no era rival contra un animal de 800 kilogramos. Sintió que el animal reajustó su agarre en su cuerpo, apretándolo más. Luego comenzó a sacudirlo con una inmensa fuerza. Mientras lo sacudía, su cuerpo comenzó a romperse en pedazos. La única misericordia que se le permitió a Robert fue que murió relativamente rápido. Si hubiese sido un oso el que lo estaba atacando, sería otra historia, ya que estos comienzan a comer a su presa antes de que hayan muerto. Los tiburones blancos se centran en matar a su presa primero para evitar cualquier resistencia adicional. Con una sacudida final, el cuerpo de Robert fue partido en dos y el tiburón continuó rodeando el barco con la parte superior de su cuerpo todavía en su boca, lista para ser devorada luego. Lee había estado observando este ataque horrorizado. Observó a su amigo siendo brutalmente asesinado delante de él. Era inmediatamente obvio que Robert estaba muerto y no había nada que hacer. Pero ahora, el tiburón lo había visto y había comenzado a rodearlo. Miró a su alrededor, en busca de algo que pudiera usar para salvarse, y vio el arpón de Robert flotando cerca de él en la superficie. Rápidamente lo agarró y le disparó al animal con la esperanza de golpearlo en el ojo para asustarlo y alejarlo de él. A pesar de ser un pescador experimentado, la ansiedad y el terror de la situación resultó ser demasiado y falló el tiro. El animal no se inmutó y continuó rodeándolo mientras se preparaba para atacar una vez más. Por algún milagro, el tiburón se había enredado inesperadamente en las cuerdas de los flotadores y el arpón, provocando que el tiburón comenzara a agitarse en el agua tratando de liberarse. Esto le dio a Lee tiempo suficiente para comenzar su escape. Apresuradamente comenzó a nadar de regreso a la orilla, manteniendo al tiburón a la vista tanto como pudo para evitar otro ataque furtivo. Después de un agonizante período de tiempo, Lee llegó a la superficie y estaba finalmente libre de los ojos del infame gran tiburón blanco. Ahora que estaba en la orilla, tenía que decirle a alguien lo que había sucedido. La familia de Robert tenía que ser informada. Corrió al coche de Robert, pero no pudo encontrar las llaves. Frustrado, encontró las llaves de otro buceador que todavía estaba en el agua y se las llevó, decidiendo que el buceador entendería las circunstancias en las que se habían llevado su coche. Condujo hasta un pueblo pesquero situado a 10 kilómetros y rápidamente encontró a alguien que tenía un barco y le pidió ayuda. Le contó a Harvey Holmes toda la historia y todo lo que había visto. Estaba horrorizado por los acontecimientos. Era el capitán del barco Gajan, e inmediatamente accedió a llevar a Lee de vuelta al agua para intentar recuperar el cuerpo de Robert, esperando que el tiburón siguiera enredado en las cuerdas. Cuando los dos hombres estaban yendo a la zona, vieron varias veces a otros buceadores en el agua y se detuvieron para sacarlos de allí, explicándoles lo que había pasado y cómo el agua no era segura en ese momento. Para cuando llegaron al punto de inmersión, había mucha gente en el barco vigilando al tiburón. Alguien lo había visto, todavía atrapado en las mismas cuerdas que Lee había dejado. La escena parecía que podría haber salido de una película de terror. Podían ver que el torso de Robert estaba todavía en la boca del tiburón, pero el resto de su cuerpo había desaparecido. Se había hundido en el fondo del mar o el tiburón ya había empezado a comérselo. El grupo intentó tirar del tiburón hacia el barco para recuperar las partes del cuerpo de Robert, pero cuando estaban a su alcance, las cuerdas que envolvían al tiburón se rompieron. Los buceadores retrocedieron rápidamente sin saber cómo reaccionaría el tiburón. Por suerte para ellos, el tiburón se alejó nadando,
llevándose lo que quedaba de Robert. Se cree que el tiburón pensó que los hombres eran leones marinos, ya que sus trajes negros con capucha les daban el mismo aspecto que las presas naturales del tiburón. Cuando Robert empezó a forcejear mientras le mordían, imitó la reacción natural de una foca capturada, lo que desencadenó la respuesta depredadora del tiburón. Es poco probable que el tiburón supiera que estaba acechando a un humano en lugar de a una foca, pero siendo el depredador supremo del océano, todo es considerado un animal de presa. Comenzaron a recomendar que los buceadores usen un traje con colores distintos o que la gente no entre al agua cuando es época de tiburones. Pero esta zona sigue atrayendo a miles de turistas cada año a pesar de este suceso. Unos meses después del ataque, la familia de Robert erigió un monumento para conmemorar su vida y rendir homenaje a otros que murieron de una forma tan horrible. Al mismo tiempo, una emisora de radio publicó una recompensa de $500 para el pescador experimentado que pudiera capturar al tiburón responsable de la muerte de Robert. Un hombre, Peter Godby, pasó 24 horas tirando carne de ballena en el agua con la esperanza de vislumbrar al tiburón. No tuvo éxito. La recompensa fue ampliamente anunciada a través de Australia Occidental, aunque nadie fue capaz de reclamar el premio y el tiburón nunca fue encontrado. Con un promedio de vida del gran tiburón blanco de 40 a 70 años, es posible que este tiburón todavía esté al acecho en las aguas frente a la costa de Australia, a la espera de la oportunidad perfecta para atacar de nuevo, para así llevar a una persona más a su desgracia increíble. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver más videos como este. Y si les gustó, denle me gusta. Nos veremos en otra desgracia increíble. Seguramente veas videos de este canal y pienses que ninguna de estas desgracias podrían sucederte. Y si vives en lugares donde los animales salvajes son parte del paisaje, posiblemente tengas la tendencia de acostumbrarte a su presencia y olvidar que son bestias peligrosas que no dudarían un segundo en convertirte en su comida. Y justamente fue eso lo que le sucedió a un hombre que nadó en aguas infestadas de cocodrilos, protagonizando su propia desgracia increíble. Deja un me gusta en el video y suscríbete ahora mismo. Este es un aterrador ataque de cocodrilo a un hombre en México. Bienvenidos a Desgracias Increíbles. La Laguna del Carpintero se encuentra ubicada en el corazón de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas, México. Rodeada de un manglar, este espacio de aproximadamente 150 hectáreas está situado en pleno corazón de la ciudad y a pesar de estar sometida a una constante presión urbana, posee una gran variedad de flora y fauna. Antiguamente la laguna y el manglar eran 3 veces más grandes, pero los pobladores de la zona fueron ganándole terreno al curso de agua con rellenos sanitarios hasta llegar a sus dimensiones actuales, por lo que en época de lluvias el nivel de agua llega hasta las viviendas ubicadas en la cercanía. Debido a la acción del relleno y a que se tiraba basura en la laguna, en la década del 70 el vaso lacustre tuvo un olor muy desagradable. Sin embargo, a principios de la década de los 90, la laguna fue restaurada y limpiada por un patronato civil con intenciones de proyectarla como destino turístico nacional. Pero finalizando la década, el gobierno municipal no dio continuidad a la conservación del espacio verde. Al igual que en otros humedales de la zona, el cocodrilo mexicano es uno de los habitantes de la laguna, y se ha estimado que pueden existir más de 100 cocodrilos viviendo en ella. El cocodrilo de pantano o cocodrilo mexicano, Crocodylus morelleti, fue descubierto por el francés Pierre Morellet en 1850. Esta especie se encuentra distribuida en Guatemala, Belice y México, específicamente en los estados de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Esta especie suele ser de color gris oscuro o marrón y tiene bandas oscuras y manchas en el cuerpo y la cola. Su tamaño promedio es de 3 a 4.3 metros de largo. Su cabeza es aplanada, ancha y triangular. Su hocico es corto y redondeado hacia la punta y posee fuertes mandíbulas con casi 70 filosos dientes. Los ejemplares pequeños se alimentan de peces, insectos, crustáceos y moluscos.
mientras que los adultos consumen mamíferos pequeños, anfibios, aves y reptiles, aunque en ocasiones también pueden ser caníbales e incluso comerse a sus propias crías. El cocodrilo mexicano es una especie con alto valor ecológico, ya que es un depredador ápice de los ecosistemas que habita. Está enlistado dentro de la norma oficial mexicana de protección ambiental debido a la destrucción de su hábitat y la caza ilegal de la especie, ya que su piel es utilizada para la fabricación de carteras, abrigos, zapatos y otros accesorios, así como su carne sirve como alimento en algunas zonas del país y sus crías y juveniles son comercializados como mascotas exóticas. En definitiva, es solo una cuestión estadística que las personas y los animales que habitan la zona de la Laguna del Carpintero tengan un encuentro que pueda resultar fatal. Y eso fue lo que le pasó a un hombre que, haciendo caso omiso de todas las advertencias, decidió nadar en aguas infestadas de cocodrilos sin saber que sería la última vez que lo haría. Imagina estar un jueves cualquiera observando tranquilamente cómo toman sol las tortugas, cuando de repente un cocodrilo de más de 3 metros pasa nadando frente a tus ojos con una persona entre sus fauces. Eso fue lo que vieron quienes estaban esa mañana en la laguna y que registraron con la cámara de sus móviles. Un reptil de más de 3 metros llevando a su presa semidesnuda boca abajo lentamente bajo el agua. No es una imagen que quisieras retener en tu memoria, sobre todo si a la presa ya le falta el antebrazo y el pie izquierdo. Mientras llegaban las autoridades, el cocodrilo arrastró el cuerpo por un canal hasta una alcantarilla. Tras poco más de 1 hora de labores, los servicios de emergencia rompieron la alcantarilla para recuperar los restos de la víctima, de aproximadamente 25 años de edad, quien no portaba identificaciones y solo vestía una playera negra. De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron cerca de las 8:30 de la mañana, cuando se supone que la víctima se metió a nadar en las aguas del parque recreativo, pese a que en varios puntos del lugar existen letreros donde se advierten los riesgos por la presencia de estos peligrosos reptiles. Como se pudo ver en diferentes portales de noticias, el cocodrilo de casi 3,5 metros de longitud fue finalmente capturado. El alcalde de Ciudad Madero exhortó a la población a cuidarse y pidió no acercarse a las lagunas para evitar así nuevos ataques. El mandatario anunció que no será hasta el próximo año que destine una partida mensual de 90,000 pesos mexicanos para que una empresa especializada se encargue de reubicar a los cocodrilos y disminuir el riesgo. Y este riesgo es real. En lo que va del año, en el estado de Tamaulipas ya han muerto 5 personas por ataque de estos reptiles, siendo la mayoría indigentes que entran a bañarse o a lavar su ropa. A principios de abril, en México se viralizó un video grabado en la misma laguna, donde se observa a un hombre en estado de ebriedad que, haciendo caso omiso a las recomendaciones de varias personas, salta la barandilla de protección e ingresa a la zona donde se encuentran varios cocodrilos tomando el sol. Luego el sujeto patea a uno de los reptiles. «No me faltes el respeto porque soy tu rey». No me faltes el respeto porque yo soy tu rey. Se oye en un fragmento de la grabación, aunque se desconoce cómo terminó el incidente. Estos animales están teniendo cada vez más presencia en la zona. Incluso los medios locales detallaron que unas semanas antes del hecho sucedió un caso similar cuando en Ciudad Madero una menor fue atacada, pero tras fuertes forcejeos pudo ser salvada por su padre. Fue por eso que el alcalde insistió con las medidas de precaución. Son cocodrilos muy agresivos. Respeten los señalamientos y no se acerquen a las lagunas. También cuiden sus animales, porque hay muchos reclamos de que el cocodrilo se llevó al perrito o al gatito. La convivencia pacífica entre humanos y animales salvajes plantea un delicado equilibrio. Por un lado, al ser los cocodrilos depredadores ápice y estar al tope de la cadena alimenticia, el hombre puede volverse su presa y desencadenar trágicos episodios como el que compartimos en este video. Por otro lado, son animales indispensables para mantener la armonía del ecosistema local. ¿Sabías que en noviembre de 2002, Steve Irwin, el fallecido conductor de Animal Planet y activista protector de reptiles, viajó a la Laguna del Carpintero? Irwin elogió los senderos alrededor de la misma y quedó fascinado con los hábitos de los cocodrilos. Esta laguna es un modelo para el resto del mundo de cómo los seres humanos podemos convivir en estrecha armonía con grandes animales salvajes. Autoridades federales y estatales estudian permitir la caza del cocodrilo mexicano en Tamaulipas, ya que hay áreas en donde existe una sobrepoblación siendo un riesgo para las personas. Es por eso que se ha iniciado un análisis de la situación
y se tiene planteada la posibilidad de autorizar la caza de estos reptiles bajo lineamientos oficiales, lo que permitirá asegurar la conservación de la especie y al mismo tiempo su mejor aprovechamiento. Al igual que se hace con otras especies animales en Tamaulipas como el venado de cola blanca, la paloma ala blanca, el jabalí y el guajolote, el cocodrilo sería una nueva especie en donde se establecerían una serie de medidas y un plan debidamente estructurado para autorizar su caza. Pero hablábamos de mantener un equilibrio, ¿verdad? Pues bien, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente difundió que diversas autoridades realizaron labores para asegurar 110 huevos de cocodrilo que se encontraban expuestos al localizarse a las orillas de la Laguna del Carpintero. Según se informó, se realizó la acción con el objetivo de evitar que se desencadenen situaciones peligrosas para los visitantes y para las demás especies. Finalmente, compartieron que una vez que los cocodrilos hayan nacido y logren tener un tamaño en el que puedan estar seguros, los devolverán a su hábitat natural. Pero los encuentros con estos animales no solo pueden darse a las orillas de cursos de agua. Pues bien, hace pocos meses un cocodrilo que medía casi 3 metros de largo y con un peso aproximado de 200 kilos apareció atascado en una alcantarilla en Ciudad Victoria, también en el estado de Tamaulipas. Trabajadores de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado estaban reparando la toma de agua cuando escucharon sonidos extraños. Esos ruidos resultaron ser los coletazos desesperados del animal. La situación resultó aún más preocupante debido a que esta falla había dejado sin agua potable al 70% de la ciudad, generando reclamos y enojo en la población por la falta de suministro durante 9 días previos. De acuerdo con medios locales, las autoridades decidieron solicitar la ayuda de un experto en este tipo de seres vivos debido a que no querían lastimar al reptil, por lo que acudió al lugar un criador especializado en cocodrilos, quien instruyó sobre las acciones que se realizaron para efectuar el rescate en el que participaron 14 personas. Una vez que realizaron las medidas necesarias para que el reptil estuviera fuera de la tubería sin presentar ningún tipo de lesión, el siguiente paso fue ayudar al cocodrilo a regresar a su hábitat natural para evitar que pudiera resultar lastimado. Pero en el caso que algún fatídico día te encuentres cara a cara con una de estas bestias, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, compartió algunas recomendaciones para evitar vivir una situación de riesgo al encontrarse con un cocodrilo. Evita dar de comer a los cocodrilos que están en estado salvaje. Si se acostumbran a recibir comida de los humanos, aumentan las chances de que ocurran incidentes fatales. Procura no meter las manos en cuevas donde haya langostinos u otros crustáceos que forman parte de la alimentación de los cocodrilos. Aunque no haya ningún letrero que alerte sobre la presencia de cocodrilos, no significa que sea un espacio para nadar de manera segura, por lo que debes mantenerte siempre alerta. Evita inclinarte sobre el agua, ya sea estando en un bote, sobre un banco o algún árbol colgante. Evita pescar con un arpón en lugares donde haya cocodrilos. No los molestes y mantén una distancia prudente. Y aunque parezca insólito, no te duermas en tu bote de pesca. No acampes en lugares en los que se tenga el conocimiento sobre la presencia de cocodrilos. Evita capturar crías, acercarte a los nidos o zonas de anidación de este tipo de reptiles. Además de lo anterior, ambas dependencias hicieron un llamado preventivo para respetar el entorno natural de los cocodrilos y observar las recomendaciones respecto a la interacción en vida silvestre con cocodrilos y caimanes al interior o en zonas aledañas a lo que es conocido como las áreas naturales protegidas. ¿Qué te ha parecido esta historia? ¿Alguna vez viste un cocodrilo de cerca? Cuéntanos en los comentarios. Y como siempre, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir las actualizaciones, para ser el primero en enterarte cada vez que compartamos una desgracia increíble.